Vamos a ver una pequeña clase sobre el tubo de rayos X. El tubo de rayos X es un tubo al vacío con una carcasa de vidrio o metal. Puede ser la carcasa de vidrio o metal, como ustedes la ven aquí, una carcasa de vidrio, y que contiene dos electrodos. Estos electrodos son el cátodo y el ánodo. Las dimensiones del tubo suelen ser de unos 30, 50 centímetros de largo y 20 centímetros de diámetro. La carcasa de vidrio está hecha de cristal de Pyrex para que sea capaz de resistir el calor generado al producir los rayos X. Habíamos hablado en una clase anterior que en la producción de rayos X la mayoría de la energía de los electrones al chocar con el tubo de rayos X es convertida en calor. Una pequeña parte apenas de esa energía, alrededor del 2%, es la que se convierte en rayos X. De manera que se genera mucho calor y entonces el tubo de vidrio tiene que ser capaz de resistir ese gran calor. Podemos ver entonces que está compuesto fundamentalmente, como ya dijimos, de un cátodo y un ánodo. Los electrones salen del cátodo. Estos electrones son acelerados por una diferencia de potencial y chocan contra el ánodo y se producen los rayos X. Aquí podemos ver un tubo de rayos X también con su carcasa de vidrio. En este caso estamos hablando de un ánodo estacionario y aquí estaríamos hablando de un ánodo rotatorio. Bueno, el cátodo está compuesto por un filamento en forma de espiral de un diámetro aproximadamente de 2 milímetros y de 1 a 2 centímetros de largo. Cuando atraviesa una corriente por el filamento y esta corriente es suficientemente alta, este filamento se calienta y los electrones de las capas más externas de los átomos que componen el filamento son expulsados. A este efecto se le conoce como termoiónico. Los filamentos generalmente se fabrican con tungsteno. Este es un material que proporciona una mejor emisión térmica, una mejor emisión termoiónica que otros metales, por eso se fabrica generalmente de tungsteno los filamentos. Y porque también su punto de fusión es bastante alto, 3410 grados centígrados. Por lo tanto, no es probable que se pueda fundir fácilmente este material y no se vaporiza fácilmente, con lo cual el tubo puede tener una vida media un poco más alta. En realidad, el cátodo en la mayoría de los tubos de rayos X contienen dos filamentos como cátodo que liberan electrones separadamente, lo cual produce dos puntos focales. Aquí tenemos en esta imagen, estos serían los filamentos con los cuales se generarían dos puntos focales debido a que tenemos dos filamentos que van a generar electrones por efecto termoiónico separadamente. Y podemos ver un esquema eléctrico, digamos. Entonces en su consola tiene un selector donde se puede entonces seleccionar cada uno de estos filamentos. Entonces eso es lo que llamamos en la mayoría de los tubos de rayos X de diagnóstico, es lo que se llama puntos focales gruesos o puntos focales finos. El fino generalmente se usa cuando se requiere una mayor resolución espacial y el foco grueso se usa cuando se estudian partes del cuerpo un poco más grandes.
Para valores de MA o de corriente bajos, menores de 300 mA, se puede usar cualquiera de los dos filamentos. Para corrientes mayores de 400 mA, solo se puede usar el punto focal grande, debido a que se podría exceder la capacidad de calor del ánodo si se usa el punto focal pequeño. El intervalo del punto focal pequeño va de 0,1 a 1 milímetro y del punto focal grande de 0,3 a 2 milímetros. Vamos a ver una gráfica en donde en el eje X tenemos la corriente del filamento en amperios y en el eje Y tenemos la corriente del tubo en miliamperios. Esta sería la corriente de electrones que salen del filamento por efecto termoiónico. Entonces podemos ver en la gráfica que para el filamento no hay corriente en el tubo. Para muy bajas corrientes no hay en el filamento, por ejemplo 4,1, no hay corriente en el tubo, hay 4,1 amperios que atraviesa, que circulan por el filamento, y aún no hay corriente en el tubo, no se ha generado la emisión termoiónica. Entonces solamente cuando el filamento alcanza una cierta corriente, que va a ser suficiente para producir la emisión termoiónica, es cuando comienza a aparecer corriente en el tubo de rayos X. Una vez que la corriente es suficientemente alta, como hemos dicho antes, entonces se producen los electrones por emisión termoiónica. Entonces un pequeño aumento en la corriente del filamento, apenas un pequeño aumento en la corriente del filamento, por ejemplo de 4,3 a 4,8, ¿no? Un pequeño aumento de 4,3 amperios a 4,8 amperios, bueno, va a producir una corriente más grande en el filamento. Ustedes ven que para este cambio de corriente, el filamento hay un cambio de corriente más grande en el tubo de rayos X. Entonces tiene que circular una cierta corriente que sea suficiente para elevar la temperatura del material del tungsteno para que pueda producir los electrones por emisión termoiónica. Entonces aquí tenemos esta curva para diferentes kilovoltajes en el tubo. Ahora tenemos la corriente del filamento en amperios, como dijimos, y la corriente del tubo en miliamperios, la corriente del tubo y la corriente del filamento en amperios. Entonces, como dije antes, la corriente del tubo está conformada por los electrones que salen del cátodo, y la corriente del filamento es la corriente que circula por el filamento. Entonces, con respecto al ánodo, entonces está conectado potencial positivo, una diferencia potencial positiva, y se tienen que ahí dos tipos, como hemos dicho antes, que en la imagen anterior tenemos unos tubos de ánodo estacionario y otros de ánodo rotatorio. Los de ánodo estacionarios se usan en sistemas de imágenes dentales, en algunos sistemas portátiles y otras unidades de uso general, en los cuales no se requiere alto corriente ni kilovoltios ni altos kilovoltajes. El ánodo rotatorio, por otro lado, se usa en rayos X de uso general, porque deben ser capaces de producir hazos de rayos X de alta intensidad en periodo corto de tiempo. El blanco consiste generalmente en una aleación de tungsteno incrustada en cobre. El tungsteno tiene un número atómico igual a 74. Recuerden ustedes que se produce mayor número de rayos X o con mayor intensidad de rayos X dependiendo del número atómico. Si el número atómico es alto, tendremos una producción mayor de rayos X, un número de rayos X o intensidad de rayos X, si el número atómico del blanco es alto.
Ya vamos a ver una gráfica más adelante. Entonces, bueno, aquí vemos el ánodo, es el compuesto de tungsteno, como aquí, incrustado en material de cobre. Entonces, el blanco real, digamos, del material de tungsteno para el tubo estacionario es de 1 milímetro. Esto aquí sería 1 milímetro por 4 milímetros. Entonces tendríamos un área de 4 milímetros cuadrados. Entonces, en el caso del ánodo rotatorio, que sería este sería el caso del ánodo rotatorio, entonces, si el diámetro del ánodo rotatorio, digamos que es de 15 centímetros, ¿no? Digamos que este diámetro es de 15 centímetros, todo este diámetro, y el radio del blanco es aproximadamente 7 centímetros. Digamos que aquí hay un radio de 7 centímetros, ¿no? Entonces esta área que tenemos aquí, que es el área total del blanco, del ánodo rotatorio, que sería 2pi por el radio, ¿no? O sea, 2pi por el radio por la anchura de esta banda, digamos, que sería 4 milímetros, que sería como la anchura de este lado. O sea, esa área del ánodo rotatorio nos daría 1760 milímetros cuadrados, de manera que el área del ánodo rotatorio es mucho mayor, o alrededor de 500 veces mayor que el área del ánodo estacionario, por lo cual entonces se aprovecharía más la producción de rayos X, tendríamos mucha más intensidad, mucho más número de rayos X para un ánodo que es rotatorio. El efecto talón. Entonces, en el efecto talón, los electrones interactúan con los átomos del blanco o del ánodo en diferentes profundidades del blanco. Entonces, eso tiene como consecuencia que la intensidad de la radiación sobre la parte del cátodo del campo de rayos X es más alta que sobre la parte del ánodo. Entonces, los rayos X que constituyen el haz de rayos X útil emitido hacia el ánodo deben atravesar un espesor mayor de material que los rayos X emitidos en la dirección del cátodo. Eso lo podemos ver en la siguiente imagen. Aquí podemos ver entonces un ánodo rotatorio, los electrones chocan contra el ánodo y se producen los rayos X. Entonces, los rayos X que están hacia la zona del ánodo tienen una intensidad relativa menor que los rayos X que están hacia la zona del cátodo. Eso se debe, aquí podemos ver en esta imagen ampliada, que si los rayos X se producen en este punto, entonces los rayos X, debido a la geometría del ánodo, los rayos X que están hacia la zona del ánodo tienen que atravesar un mayor espesor del material que los rayos X que están hacia la zona del cátodo. Entonces estos rayos X, como tienen que atravesar este espesor, tienen una menor intensidad relativa que los rayos X que están hacia la zona del cátodo. Entonces la intensidad de los rayos X que se emiten a través del talón del blanco se reducen debido a que tienen un camino que atravesar en el material y por lo tanto aumentan la absorción. Este es lo que se llama efecto talón. Entonces el efecto talón va a ser importante cuando se van a estudiar o se van a muestrar estructuras anatómicas que difieren mucho en espesor o en masa, como por ejemplo la mano. En la parte de la muñeca y de los dedos, ¿no? Tenemos mucho más espesor
en la parte de la muñeca, en la parte de los dedos. Entonces hay que tocarlo, y el posicionamiento del cátodo del tubo de rayos X sobre la parte más gruesa de la anatomía proporciona una exposición a la radiación del vector de imagen más uniforme. Es decir, como habíamos dicho, que en la zona del cátodo hay mayor intensidad relativa que en la zona del ánodo, entonces la estructura que tiene mayor espesor o mayor masa es la que debe ser atravesada por el posicionamiento del tubo hacia el cátodo. Y la zona que tiene menos masa o menos espesor, entonces tiene que ir hacia la zona donde está ubicado el ánodo. Entonces esta sería la forma correcta de posicionar el tubo de rayos X, el cátodo hacia la zona de mayor espesor y el ánodo hacia la zona de menor espesor. Y en esta otra imagen, bueno, sería la forma incorrecta de hacerla, porque el cátodo está hacia la estructura que tiene menos espesor. Por otro lado, a menor distancia de la fuente de rayos X hasta el objeto, el efecto talón será mayor. Cuando la distancia entonces más pequeña entre la fuente y el objeto, el que sea en este caso la mano, si esa distancia es pequeña, entonces el efecto talón es mayor, como ustedes pueden ver en esta imagen, con los colores tienen que ver con la intensidad. Entonces si esta distancia es mucho más pequeña, entonces el efecto talón es aún mayor. Entonces veamos los efectos de la corriente. Que si la corriente de X. Entonces la intensidad de la corriente, la intensidad de los rayos, el número de rayos X es proporcional a la corriente de los rayos X. Si cambiamos de 200 amperes, la intensidad de los fotones rayos X es el doble para todas las energías de fotones. Entonces aquí en esta gráfica pues, vemos que el tubo tiene un cierto kilovoltaje y cambiamos la corriente 400 mA, la corriente del tubo de rayos X. Y entonces podemos ver entonces también la intensidad de los rayos X. Si pasamos de 200 a 400, eso sería el doble, de 200 a 400 mA. Eso quiere decir que entonces la intensidad de los rayos X va a ser el doble para todas las energías de los. Por ejemplo, si estamos en 25, y aquí tenemos una cierta intensidad, y esos son 200 mA, en 25 tenemos una cierta cuánto eso ocurre de los fotones o de los rayos X. En el caso del efecto del kilovoltaje, al aumentar el kilovoltaje, el área bajo la curva aumenta a un área de aproximadamente el cuadrado que ha aumentado el KB. Por lo tanto, aquí aumenta con el cuadrado de este factor. Entonces, aquí vemos en esta imagen, tenemos entonces un espectro, digamos, de rayos X, donde se ve el espectro característico y el espectro continuo, en donde tenemos la aplicación de un voltaje. El primer voltaje sería 72 kilovoltios y el otro sería 82 kilovoltios, y entonces vemos cómo también aumenta la intensidad de los rayos X y también aumenta la energía de los rayos X. La energía máxima de los rayos X es igual al valor en kilovoltaje en diferencia de potencial. Entonces
al aumentar el KB, el área bajo la curva aumenta a un área aproximadamente el cuadrado del factor que ha aumentado en KB. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el factor? Tengo un kilovoltaje sobre el otro kilovoltaje, ese sería el factor. Entonces, el área bajo la curva, esta área bajo la curva, si yo tengo una cierta área acá, yo paso de 72 kilovoltios a 82 kilovoltios, 82 kilovoltios, entonces esta área bajo la curva aumenta aproximadamente el cuadrado de ese factor, de este factor entre el valor de los kilovoltajes. Entonces aquí tenemos que, digamos, si tenemos el área, este sería el área 1, entonces el área 2, toda esta área 2 sería ese. Entonces esta área 1, que sería toda esta que tenemos aquí, sería igual a esta área 2, que es esta área más pequeña, por el cuadrado de ese factor. Y este factor es digamos, la división entre un kilovoltaje y el otro kilovoltaje. Y por otro lado, también aumenta también la cantidad de rayos X o la intensidad de rayos X, que va a tener que ver con la dosis, que va a ser proporcional a ese factor al cuadrado. Entonces, en este caso, en el caso que tenemos esta gráfica, tenemos que pasamos de 72 kilovoltios a 82 kilovoltios. Entonces, esta área, digamos que esta área es 3,6 centímetros cuadrados. Entonces, tenemos que el factor sería 82 kilovoltios entre 72 kilovoltios al cuadrado. Multiplicamos esa área por este factor al cuadrado, que sería 1,3, sería el factor al cuadrado. Multiplicamos por esta área, eso nos daría el área del agua que tiene aplicado 72 kilovoltios. Y por otro lado, la dosis, si la dosis era de 1,25 milirad para el caso de la aplicación de 72 kilovoltios, entonces en el caso de los 22 kilovoltios la dosis sería entonces ese factor multiplicado por 125, que es la dosis a 72. Entonces la dosis de 22 kilovoltios sería ese factor al cuadrado por 125 milirad, sería 163 milirad. Entonces, el efecto o la influencia del voltaje en el tubo entonces es aumentar el área bajo la curva en un factor que tiene que ver con el factor que ha aumentado de un kilovoltaje a otro kilovoltaje. Entonces aumenta en intensidad y también los rayos X, la energía máxima de los rayos X también aumenta. Este valor de energía máxima de los rayos X es igual al valor en kilovoltaje. Por ejemplo, aquí tendríamos en la curva, en la distribución de rayos X para un tubo a la que se le aplica 82 kilovoltios, vamos a tener una energía máxima de los rayos X de 82 kiloelectronvoltios. En el caso se le ha aplicado 72 kilovoltios, el tubo de rayos X, los fotones de rayos X de máxima energía tendrán una energía de 72 kiloelectronvoltios. En el caso del efecto material del ánodo, bueno, habíamos dicho que va a haber mayor intensidad, o sea, mayor intensidad, mayor número de rayos X con números atómicos altos. Entonces el espectro de emisión discreto también se desplaza hacia la derecha. Ustedes pueden ver que está aumentando el número atómico, por ejemplo 42 para el molibdeno, rodio 45, tungsteno 74 que hemos dicho antes. Y ustedes van viendo cómo la intensidad de los rayos X va aumentando con el número atómico del material del ánodo. También se desplaza hacia la derecha la emisión de rayos X discretos, y para el caso continuo entonces aumenta la amplitud, ¿verdad? Para todas las energías ustedes ven que
hay un aumento de la amplitud de la amplitud de la intensidad de los rayos X con el número atómico. La capa reductora o HBL de un haz de rayos X es el grosor de material absorbente necesario para reducir la intensidad de los rayos X a la mitad de su valor original. Entonces, en radiología, la calidad de los rayos X se mide en HBL. Entonces, HBL es una característica de las útiles de rayos X. Un haz de rayos X diagnóstico suele tener un HBL comprendido entre 3 y 5 milímetros de aluminio o entre 3 y 6 centímetros de tejido blanco. Entonces, la calidad de los rayos X tienen que ver con la penetrabilidad de los rayos X en un cierto tejido. Entonces, esa penetrabilidad también, o esa calidad de rayos X, va a tener que ver entonces con la energía de los rayos X. Entonces, a mayor energía de los rayos X se tendría una mayor calidad de rayos X. En esta gráfica entonces podemos ver cómo tiene la chile o la capa M reductora. O sea, aquí podemos ver los datos. Si no hay material, digamos, o sea, tenemos 0 milímetros de aluminio, entonces hay una cantidad de rayos X en milirad, digamos de 118, va aumentando el grosor del material, por ejemplo, 1 milímetro, 2 milímetros, 3, 4, 5 milímetros, entonces por ejemplo para 1 milímetro tenemos 82 milirad, para 4 milímetros tenemos 38, para 5 milímetros de aluminio tenemos 29 milirad. Entonces con eso construimos la curva y entonces el grosor del material necesario para reducir a la mitad la intensidad de los rayos X de su valor original es lo que conocemos como la capa M reductora. Entonces en este caso la mitad de la mitad de la radiación sería más o menos 18, la mitad estaría por aquí como 59, y entonces ese HBL, si vamos a la curva, sería alrededor de 2,4 milímetros de aluminio. Entonces, en cuanto a la filtración, pues además de la filtración inherente del tubo a rayos X, bueno, debido a la carcasa del tubo, se agregar una cantidad variable de filtración. Principalmente los rayos X de baja energía interactúan con el material del filtro, que serían estos rayos X de baja energía, los que interactúan con el material del filtro. Estos rayos X no contribuyen a la imagen, pero contribuyen a la dosis de radiación, por lo tanto es beneficioso filtrar. Entonces, como estos rayos X en realidad no van a contribuir a la formación de la imagen, lo mejor es hacer entonces una filtración con un cierto material, que puede ser también que es aluminio, se le coloca un cierto grosor de material de aluminio. O sea, parte de los rayos X también de alta energía también se filtran cuando se va colocando el material de filtro, y se necesita aumentar entonces los MAS para compensar esta pérdida de energía, esta pérdida de intensidad de los rayos X para los rayos X de alta energía. Entonces, bueno, pueden ver que para 2 milímetros de espesor de aluminio, tenemos este efecto de rayos X. Para 3, 5 y 10 milímetros de espesor, entonces vemos cómo van disminuyendo la intensidad de los rayos X, tanto de los rayos X continuos como de los rayos X discretos. Entonces, lo importante es filtrar los rayos X de baja energía, que no contribuyen a la imagen.